Primero, quiero agradecer al profesor Marcos Calisto por la invitación de estar aquí, también a su grupo de investigación y a la Universidad Federal de Minas Gerais. Para mí es un honor estar aquí y compartir con ustedes este evento tan importante. Bueno, yo voy a hablar de caudales ecológicos o basones ecológicos y el esquema de mi charla es el siguiente. Primero voy a hablar un poquito del concepto de caudales ecológicos y en esto me voy a sobrelapar un poquito con lo que estaba hablando ya nuestro colega Lafayette. Voy a hablar un poco de las metodologías también brevemente porque ya se habló. Voy a hablar ya específicamente de qué es lo que hemos hecho en caudales ecológicos en el Ecuador y un poco de la formación del grupo de trabajo de caudales ecológicos que lo llamamos Caudeco, y específicamente de un caso piloto que tenemos en la cuenca del río Pastaza, que es una cuenca amazónica. Bueno, a lo largo de este workshop, de este taller, hemos hablado de la importancia de los ríos para el consumo humano, ¿no? Lo necesitamos para uso doméstico, también para el riego agrícola, por supuesto para la generación hidroeléctrica. Entonces, no hay duda alguna que los ríos son un recurso muy importante para el desarrollo de los seres humanos. Pero un poco a veces lo que nos falta en este punto, en este aspecto, es realizar también que los ríos no solo son un recurso esencial, sino que los ríos son un ecosistema. De hecho, son ecosistemas bastante complejos y muy especiales, son ecosistemas unidireccionales, ¿no? Y los llamamos también ecosistemas integradores, ¿no? Porque hablamos de una integridad y una conectividad longitudinal, lateral y vertical. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando de longitudinal, todos los ríos están naciendo en las cabeceras, pero van a terminar en el mar, ¿no? Este paso longitudinal es muy importante, porque a su vez van recibiendo toda esta conexión lateral, es decir, van lavando todo lo que es la cuenca hidrográfica y recibiendo toda esta asignatura química que traemos del uso del suelo y de la cuenca hidrográfica en general. Así, hablamos de una conectividad longitudinal, lateral y también vertical con la precipitación en lo que son las aguas subterráneas. Ahora, a través de esta conectividad y de este proceso de los ríos, vemos que no solamente los ríos se actúan como caños de agua o como mangueras donde solo pasa agua. Hay mucha actividad, hay muchos procesos ecosistémicos muy importantes y todos estos procesos, por supuesto, son comandados por organismos biológicos que viven en estos sistemas. Dentro de los procesos más importantes que nosotros observamos en ríos, tenemos descomposición de materia orgánica, autopurificación del río, producción primaria, transporte y procesamiento de elementos químicos que son vitales para los ciclos biogeoquímicos que ya nos habló Lafayette, también para el transporte de sedimentos y, por supuesto, para la provisión de agua y alimento para las comunidades. Ahora, los encargados de esto son 1 millar de organismos biológicos que tenemos en los ríos, algunos de ellos desconocidos porque son muy pequeños y microscópicos, pero otros de ellos mucho más conocidos como los macroinvertebrados que hemos hablado aquí, o por supuesto los peces que son de importancia económica también para los seres humanos. De hecho, en cuanto a la diversidad de peces de agua dulce, sabemos que tenemos más de 14,000 especies en el mundo y se cree que en la cuenca amazónica tenemos como 3,000 especies y se cree que todavía como 500 a 1,000 especies más que no han sido identificadas, así que todavía tenemos mucho más que conocer, y esto con organismos grandes. Ahora, ¿cuál ha sido el enfoque tradicional del manejo de los ríos? Por un lado, nos hemos enfocado en lo que es la calidad del agua, y por otro lado, la cantidad del agua, pero más desde el punto de vista de la demanda y del caudal mínimo. Esto es otra vez con esta visión del agua como recurso. Pero ahora, cuando estamos viendo el agua como ecosistema, y como una materia prima que necesitamos para proveer servicios a futuro, no solo necesitamos la parte física, ¿no es cierto?, y tener esta visión tradicional, pero también necesitamos una comunidad biótica activa que interactúe con los elementos físicos, químicos del ecosistema. Por supuesto, la calidad va a ser importante, pero algo adicional que viene a este concepto de caudales ecológicos no es solo la calidad, sino también
este régimen de flujo de agua, no solo cantidad, sino un régimen. Cuando hablamos de régimen, hablamos de esta variabilidad que tenemos natural en los ríos que deberíamos respetar. Entonces, lo que estamos hablando es que no es solo una cuestión de volumen, pero es mantener estas fluctuaciones naturales en los ríos lo que importa. Aquí tenemos un hidrograma de una zona templada donde tenemos ciertos picos de inundaciones y tenemos una inundación grande. Nosotros decimos que esa inundación grande es bastante importante para mantener a las especies que viven en este ecosistema y que han evolucionado en este ecosistema y, por lo tanto, para mantener los procesos ecosistémicos. Si a ese mismo río lo represamos, por ejemplo, tenemos un caudal, ¿no es cierto? Todavía tiene agua el río, pero es un caudal mucho más constante, lo que está afectando a ciertas especies, en este caso a la vegetación de ribera, y podría también afectar a otras especies dentro del río, lo que afectaría los procesos ecosistémicos del mismo. Es así que decimos que el caudal ecológico, y aquí estoy citando a Leroy Poff porque me gusta esta definición, pero hay muchas otras, como ya les presentó Lafayette. El término caudal ecológico se refiere a la cantidad, calidad y régimen de caudales necesarios para sostener a los ecosistemas acuáticos y también para mantener a los servicios y bienes del ecosistema de los cuales depende la sociedad humana. Estamos entonces hablando de un concepto que es muy importante para la gestión integral de los recursos hídricos porque definen los requerimientos del agua para los ecosistemas, pero también para el uso humano. Ahora, en cuanto a cómo se determinan los caudales ecológicos, como ya dijo Lafayette, hay una revisión de Rebecca Tharm del 2003 que hay más de 200 métodos utilizados alrededor del mundo. Es decir, tenemos una variabilidad de métodos que podemos utilizar. Y pueden ser clasificados en estas 4 metodologías: hidrológicas, hidráulicas, de simulación de hábitat y holísticas. Ahora, estas 4, ¿no?, reflejan realmente la evolución del concepto y la evolución de las metodologías que estamos utilizando. Las primeras fueron las hidrológicas, después fuimos evolucionando a las hidráulicas, a las de simulación de hábitat, y las más nuevas son posiblemente las holísticas, ¿no? Eso quiere decir que esto todavía es un concepto y una metodología en evolución, y debería ser así, tiene que ser adaptativa. Ahora, ¿qué metodología utilizar? La metodología adecuada depende mucho del contexto y de los objetivos que nosotros tengamos de manejo. No se puede aplicar lo mismo a todos los lugares. Y también la estimación y sobre todo la implementación, ¿no?, de caudales ecológicos es un proceso adaptativo. Ahora, ¿cuáles se han utilizado más? Estos números también ya los dio Lafayette. Se ha utilizado más las hidrológicas. ¿Pero por qué? Porque son las más antiguas, ¿no? Y las holísticas posiblemente son las que menos se han utilizado, son las más nuevas y de alguna manera son las más difíciles. ¿Por qué? Porque incorpora también a la sociedad. Ahora, les voy a contar un poquito de cómo nació toda esta idea de los caudales ecológicos, que en un inicio los llamamos in-stream flow o lo llamamos caudal mínimo, ¿no? Bueno, todo nació con Donald Tennant, que era un investigador del US Fish and Wildlife Service, que en estos años de 1958 a 1975 empezó a hacer un estudio quitando y desviando agua del río para ver qué pasaba con las poblaciones de peces. Y entonces publicó esta información en los 70, ¿no?, en donde decía, bueno, si le quitamos del 60%, pasa esto con los peces, si le quitamos del 40%, pasa lo siguiente, y etcétera. Hasta que llegó al 10%. Y si ustedes pueden ver aquí, dice fair or degrading. O sea, el 10% del caudal medio anual era lo que era considerado lo mínimo necesario para que haya algo de vida, ¿no? Ahora, cuando se publicó esto, se lo malinterpretó, ¿no?, a pesar de que era un muy buen comienzo, y realmente se utilizó por todos los años 80 y 90 el 10% del caudal medio anual como la regla para aplicar como caudales ecológicos. O sea, estamos dejando algo de vida en el río, algo de agua en el río, y estos son los caudales ecológicos. Ahora sabemos cómo hemos evolucionado, y es un proceso natural que vayamos mejorando las metodologías, que las metodologías hidráulicas posiblemente no son las más apropiadas para aplicarlos. Primero, porque no seguimos este régimen natural, y después, porque realmente la condición del 10% es bastante mala. Bueno, de esto evolucionamos a lo que fueron las metodologías hidráulicas.
y alguien ya habló de las metodologías hidráulicas, pero básicamente es medir muchas condiciones hidráulicas en los ríos y coger especies indicadoras que nos digan su preferencia a diferentes hábitats, ¿no? Estas metodologías, a pesar que ya es una mejora, también han sido criticadas. ¿Por qué? Porque básicamente trabajamos con cierto grupo de especies y muchos científicos han dicho que trabajar con ciertos grupos de especies y no con más de la comunidad no refleja lo que es los procesos ecosistémicos de los ríos. Sin embargo, ya estamos uniendo aquí lo que es hidráulica con lo que es hidrología. Sobre los métodos de simulación de hábitat y de los holísticos, les voy a hablar más con el ejemplo del Ecuador, de lo que estamos haciendo en la cuenca del Pastaza. Bueno, y entonces, ¿qué estamos haciendo en el Ecuador? Pero primero, tal vez, ¿dónde está el Ecuador? Porque es un país muy chiquito, muy chiquito. Estamos aquí, ¿no? Es el nacimiento del Amazonas, entonces nuestras aguas al final terminan en Brasil. Y bueno, a pesar de ser un país muy chiquito, es un país muy diverso. Tenemos la cordillera de los Andes que atraviesa el país en dos ramales. Esta es la región interandina. Tenemos la región del litoral y la región amazónica, ¿no? Entonces, la lluvia de aquí cae al Pacífico, la lluvia de aquí va a salir a la cuenca amazónica y después al Atlántico. Ahora, debido a su topografía y a los climas que tenemos, en la zona alta ya tenemos una situación bastante interesante en cuanto ya a la demanda de agua. Ya hay una pelea por las cuestiones de agua. ¿Qué es lo que pasa? Vienen las nubes de la Amazonía, vienen las nubes del Pacífico, se chocan con la cordillera, tenemos mucha precipitación en las estribaciones, pero en la parte andina ya hay muchas partes con muy baja precipitación y por lo tanto conflictos con el agua. Aquí tenemos un mapa de precipitación. Ustedes pueden ver, esta zona es bastante desértica. Aquí está la ciudad de Quito, que es la capital. Aquí está Guayaquil, el mayor centro urbano. Y aquí hay bastantes ciudades grandes que justamente están en la parte más seca y por lo tanto más conflicto. Las zonas más húmedas son la región del Chocó, que compartimos con Colombia, la región tumbesina, y también esta región de la Amazonía, ¿no? Entonces, a pesar de que sí tenemos mucha agua en la parte amazónica, tenemos poca agua en la región andina. Y otro aspecto importante, por lo cual tenemos que pensar en caudales ecológicos, son los proyectos hidroeléctricos que tenemos en el país. El Ecuador depende de los proyectos hidroeléctricos para su energía. La represa de Paute, que es la más grande que teníamos, brindaba al país hace solo 10 años más del 70% de la energía que utilizábamos, pero actualmente solo el 48% por cuestiones de sequía y de colmatación de sedimentos en la represa. Entonces, el gobierno actual ha iniciado un proceso de construcción de represas hidroeléctricas bastante agresivo y tenemos 23 proyectos que están planeados, de los cuales 15 ya han comenzado en el país. Son proyectos de potencia instalable mayor a 100 megavatios y uno de los principales proyectos que ya está en construcción es el proyecto Coca-Codo Sinclair, que queda en la Amazonía ecuatoriana, que es esta preciosa represa de aquí, cascada de aquí, que posiblemente vaya a desaparecer. Después tenemos otros más pequeños de 10 a 100 megavatios, 76 represas planificadas, de 1 a 10 megavatios, 45 represas, y de 0 a 1, 82 represas. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un plan de construcción de represas bastante agresivo, bastante preocupante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a ver que nuestros ríos tengan agua en el futuro? Algo interesante también de este gobierno es que cuando llegó el presidente Rafael Correa, hicimos una nueva constitución. Entonces, el marco legal es bastante importante para poder cumplir acciones ambientales. Entonces, el texto de la Constitución es una nueva Constitución que tuvimos en el 2008, ya incorpora el término caudal ecológico, y lo voy a leer. Dice, el Estado, a través de la Autoridad Única del Agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán al consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas en este orden de prelación. En este orden de prelación es la parte interesante para mí, porque realmente al poner un orden de prelación para estos usos, estamos considerando al caudal ecológico como un uso, ¿no? Que es lo que hablaba Lafayette antes. Un uso y no una reserva. Después, tenemos también una nueva propuesta de ley de aguas,
A diferencia de ustedes que tienen una ley forestal, nosotros sí tratamos la parte del agua dentro de una especie de ministerio de agua, se llama la Secretaría del Agua. Y tenemos una nueva ley que está ahorita en la Asamblea, justamente para ver si se aprueba. Y en esta tenemos el artículo 18 que dice: el caudal ecológico no es susceptible de autorización para su uso o aprovechamiento. La autoridad administrativa que no lo considere en sus decisiones o que autorice su utilización temporal o permanentemente será responsable de los daños ambientales que genere y de los daños y perjuicios que ocasione a terceros, al patrimonio natural del Estado o los derechos de la naturaleza. Aquí es interesante porque, al revés que en la Constitución, aquí el agua está visto como una reserva. El caudal ecológico es una reserva y realmente no es un uso. Entonces, los dos textos legislativos que tenemos ahora se contradicen de alguna manera, lo cual es preocupante y yo creo que va a venir mucha pelea después de esto. Pero para los gestores y para los académicos ya es importante que el término caudal ecológico ha sido incorporado en la legislación. Ahora tenemos que pelear más en la normativa para ver qué mismo se pone en la normativa y cómo lo vamos a realizar. Ahora, en el mismo año, en el 2008, fue interesante porque tuvimos el contacto del doctor Marc Pouly, del IRD, del Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia, que trabajan bastante en Latinoamérica, para proponernos trabajar en un proyecto regional de caudales ecológicos para trabajar en metodologías de estimación de caudales ecológicos en la región andina. Entonces nos reunimos en Cochabamba para empezar este proyecto y se lo llamó Caudeco. Entonces formamos un grupo, es una red de trabajo que se llamó Caudeco Regional, donde lideraba Francia, pero estaba Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Cada uno de estos equipos eran de diferentes universidades, equipos académicos, no necesariamente que habíamos trabajado con caudales ecológicos antes, porque mi background no es nada de caudales ecológicos, soy ecóloga. Entonces era una nueva iniciativa, ¿no? Y dijimos, bueno, veamos qué pasa, salvemos a los ríos y esta es una forma de involucrarnos. Nuestro trabajo como lideradores de los diferentes países era ir a nuestro país y formar grupos de trabajo nacionales sobre caudales ecológicos. Es así que volvimos del Ecuador, hicimos nuestro deber y formamos el Grupo Nacional Caudeco en diciembre del 2008. Invitamos a muchas organizaciones, a universidades, ONGs que trabajan con agua y grupos del Estado que están interesados en la gestión del agua. Este es el grupo que formamos y fue bastante interesante porque invitamos a mucha gente, pero nos olvidamos tal vez de los principales, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Y ellos mismos se acercaron a nosotros a decirnos, bueno, ¿cómo podemos participar? Sabemos que se viene una normativa para trabajar en caudales ecológicos, pero no sabemos cómo la vamos a aplicar porque no entendemos qué es y qué tenemos que dejar. Entonces vimos que la primera necesidad era realmente tener un taller, un curso de caudales ecológicos para que todos entendamos el lenguaje y los pasos que teníamos que dar. Entonces hicimos el primer taller de caudales ecológicos. Fue un taller de 4 días bastante intenso en el que invitamos a profesionales que ya venían trabajando en este campo, por ejemplo, a Jay O'Keefe, a Elizabeth Anderson, a Michael McLean, que fueron algunas de las personas que ya han trabajado mucho en este tema, para que nos enseñen sobre los caudales ecológicos, y todas estas instituciones participaron en estas iniciativas. Algo muy interesante es que workshops como este o el que estamos ahora nos permite hacer estas interacciones y estas colaboraciones con nuevas personas que conocemos que están trabajando en estos temas. Y a partir de este taller, GLOWS, que es Global Water for Sustainability, y específicamente la doctora Elizabeth Anderson, que ya trabajaba en Ecuador en un proyecto en la cuenca del Pastaza con biomonitoreo y calidad de agua, nos invitó a participar en el primer proyecto piloto de caudales ecológicos, que sería el de la cuenca del Pastaza, que lo haríamos junto con la CENAGUA, que es la Secretaría de Agua del Gobierno del Ecuador. Entonces, empezó este proyecto piloto, pero como todo, como era algo residual del otro proyecto grande que lo tenía, no había mucho dinero, entonces sabíamos que iba a ser una iniciativa pequeña, pero interesante de todos modos, porque íbamos a ser el primer grupo interdisciplinario que íbamos a trabajar en caudales ecológicos. Entonces, los que lideraban el proyecto sería GLOWS, la WWF y la Agencia de Agua, la Secretaría de Agua del Gobierno del Ecuador.
y nos invitaron a grupos de universidades nacionales, la Politécnica Nacional, San Francisco de Quito y la Universidad Politécnica del Chimborazo. También se invitó a ONGs y sobre todo a usuarios que están en la cuenca del Pastaza. Ahora, la cuenca del Pastaza es una cuenca binacional que la compartimos con Perú. El Pastaza drena al Marañón, que finalmente termina en el Amazonas, y es una cuenca sumamente interesante porque tiene un gradiente altitudinal increíble. Empezamos en los 6.200 metros en el volcán Chimborazo, ahí empiezan los primeros ríos, y bajamos, ¿no?, abruptamente hasta 500 a 400 metros. Entonces, en este gradiente altitudinal vemos que hay un cambio de precipitación muy grande. Tenemos una zona muy seca, después bastante húmeda y después húmeda pero un poquito menos. Tenemos aquí 7.000 milímetros de lluvia al año, o sea, súper húmedo, ¿no? Y por lo tanto, por este cambio de gradiente altitudinal y este cambio de precipitación, también tenemos una increíble formación formaciones vegetales. Tenemos 2 parques nacionales dentro de esta zona y hay una bioreserva mundial. Así es como luce la parte alta. Esto es dentro del Parque Nacional Los Yanganates. Entonces, el estudio empieza en la zona bastante alta. Tenemos una vegetación muy diferente aquí, que lo llamamos páramo zona andina, que tienen adaptaciones para zonas gélidas, pero con alta radiación, porque estamos en el Ecuador, con ríos más bien de tamaño pequeño, muy fríos, ¿no? Una vez que vamos bajando, tenemos la ceja andina o bosque montano. Aquí los ríos ya son mucho más grandes, bastante caudalosos, excelentes para el rafting y muchas epífitas. Y ya en la zona de pie de monte o llanura amazónica, que nosotros llamamos la Amazonía Baja, pero claro, para ustedes sería la Amazonía Alta. Y entonces, ¿cómo empezar? Para nosotros esto es una cuenca hidrográfica sumamente grande. Entonces, ¿cómo empezar? Y la manera que empezamos es con esto, preguntando a los usuarios y a los gestores cuáles son los lugares de prioridad. Y obviamente los lugares de prioridad sobre todo están en la parte alta, porque ahí ya tenemos captaciones. Entonces, aquí tenemos una captación, otras, estos son lugares pristinos. Entonces, eso fue una prioridad. Y otro también, sitios de especial interés por su calidad ecológica, por su belleza escénica, por su valor espiritual o religioso para los grupos indígenas. Entonces, a pesar de que nuestra lista inicial eran como 21 ríos en los que trabajaríamos, terminamos con 7, porque simplemente no había dinero. Entonces, el primer lugar donde nos enfocamos es el Cutuchi, donde es un proyecto para agua potable para la ciudad de La Tacunga. Después teníamos 2 de agua de riego para la zona, es una zona agrícola, sobre todo de producción de papas y de producción de maíz. Y teníamos la represa Goyán, una hidroeléctrica, y estos 3 lugares eran ríos pristinos de valor espiritual y valor escénico. Para el proyecto de agua potable, el único usuario real en este proyecto es la empresa de agua potable. De ahí se sirve a la comunidad, pero realmente el que se tiene que gestionar es la empresa de agua potable. Entonces decidimos hacer un proyecto diferente para la empresa de agua potable porque la parte social es menos complicada, porque al final es un usuario. Y entonces para esto, para este proyecto, este es cómo se ve el páramo. Este es el caudal ecológico, es simplemente esta manguera chiquitita de aquí. Realmente no ha sido calculado el caudal ecológico, sino que eso es lo que ellos dejan. Entonces ellos estaban muy interesados en un estudio de caudales ecológicos que les pueda recomendar cuánto deberían dejar. Aquí es como un no-brainer, ¿no es cierto? O sea, tan poquita agua, cualquier cosa sería mejor que esto, pero bueno. Para este estudio utilizamos una metodología de simulación de hábitat, y lo hizo una de mis estudiantes, Daniela Rosero, en el cual se incorporó un muestreo bastante intensivo en secciones del río, donde hicimos mediciones hidráulicas e hidrológicas, y básicamente lo que hacemos es buscar las preferencias hidráulicas de diferentes taxas, ¿no? Entonces tenemos diferentes parámetros hidráulicos y vemos cómo responden las poblaciones de diferentes invertebrados, utilizando modelos aditivos generalizados o otro tipo de modelo. Básicamente terminamos como algo como esto. Les estoy dando un resumen rápido de la tesis de ella, pero ya la mandamos ya está sometida. Ojalá que salga rápido para que la puedan ver. Pero básicamente aquí tenemos, por ejemplo, la preferencia hidráulica
de este black fly, de este simúlide, ¿no? Y entonces tenemos mapas espaciales de la distribución de este simúlido en el agua basado en todo el muestreo que hemos hecho y las preferencias hidráulicas de este insecto. Después lo que hacemos es simular el caudal y metemos la información de las preferencias hidráulicas para ver cómo responderían las diferentes taxas a los diferentes caudales y a dónde empiezan a desaparecer. Y entonces, basado en esta información, es que generamos rangos de respuesta de caudales de los diferentes insectos. Y entonces damos las recomendaciones, en este caso, para la empresa de agua potable. Entonces, básicamente, ellos inicialmente tenían el 0,001% metros cúbicos por segundo y lo recomendado para épocas de aguas bajas, no tengo los datos para las épocas de aguas altas, era 0,1 a 0,2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, este informe fue entregado a la empresa de agua potable y lo que esperamos que ellos hagan es que ellos mismos tienen que aplicar, ellos son los operadores, ellos que tienen que aplicar y ver cómo cumplen la normativa que aún no existe, pero que existirá. Entonces, este es un caso específico de aplicación de métodos de simulación de hábitat. Con el resto de sitios, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos esta determinación a nivel regional? Aquí, al revés, ¿no? Tenemos demasiados usuarios, muchos conflictos con el agua. ¿Cómo abordamos el tema? ¿Qué metodología utilizamos? La más recomendable para casos como estos es la metodología holística. ¿De qué se trata la metodología holística? La metodología holística involucra un equipo interdisciplinario de científicos, de usuarios y de gestores del río, ¿no? El equipo se encarga de recopilar, sistematizar y analizar la información de los ríos de su área y luego colaboran para llegar a un consenso sobre las recomendaciones de caudal ecológico. Los científicos básicamente desarrollan los indicadores y también ven la hidrología del sistema. Y finalmente, en talleres interdisciplinarios, se da recomendaciones de caudal, siempre teniendo en cuenta que se tiene que tratar de replicar el régimen natural del río. Esa es una de las metas, ¿no? Pero básicamente lo que queremos llegar es a dar una receta de los caudales. Entonces queremos, por ejemplo, cuánta agua el río necesita durante épocas de sequía, durante picos, durante inundaciones, etc. Y sería una tabla como esto lo que estamos buscando al final de este ejercicio. Y es tener mes a mes, ¿no es cierto?, caudales que nosotros recomendamos en época alta, en época de sequía, etc. Si esa misma tabla la pasamos a un hidrograma, sería algo como esto. Este es el natural flow y esto es lo que nosotros recomendaríamos como caudal ecológico. Bueno, ¿cómo hicimos estas alianzas para la cuenca del río Pastaza? Como ya les dije antes, la organización fue de GLOS y Fundación Natura, pero después tuvimos un panel de expertos donde tuvimos académicos. Dentro de los académicos era un grupo interdisciplinario de ecólogos, hidrólogos, ingenieros hidráulicos, antropólogos, sociólogos. Incluso tuvimos gente de turismo y recreación que participaron dentro de los grupos. Tuvimos gente de los usuarios, y esto fue una pena porque los usuarios no participaron sino solo en los talleres iniciales, pero no en los finales. Y también tuvimos gente de la Secretaría del Agua y del INAMI, que es el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, para que nos dé los datos de la hidrología de los sistemas. Ahora, aplicamos estas metodologías dentro de un marco conceptual que se llama ELOJA. Aquí las letras salieron medio raras, pero es un marco para integrar caudales ecológicos en la planeación y gestión regional del agua. Este ELOJA significa Ecological Limits of Hydrologic Alteration. Fue desarrollado por un grupo de instituciones, fue liderado por Leroy Puff, que es un ecólogo, hidrólogo acuático bastante famoso. Su paper recién salió el año pasado y recomiendan utilizar este marco cuando nosotros estamos tratando justamente de analizar toda la cuenca hidrográfica y no solo ríos individuales. El beneficio de tener un marco como esto es que considera varios ríos al mismo tiempo. También vincula explícitamente el caudal con la ecología. Se aplica para una variedad de tipos de alteraciones de caudales, para una variedad de disponibilidad de datos y capacidades científicas y varios contextos sociales y políticos. Esto de disponibilidad de datos y capacidades científicas es muy importante. No sé aquí en Brasil, pero en Ecuador es muy difícil obtener datos hidrológicos. En los 60 se instalaron muchas
muchas estaciones hidrológicas, pero después fueron abandonadas, entonces los datos están muy incompletos. Entonces, de hecho, tener series de datos de años para saber cuál era el régimen natural es muy difícil porque carecemos de esa información, entonces hay que hacer mucha modelación para poder tener los hidrogramas. Entonces, al final, lo que queremos es tener un proceso científico junto con un proceso social para poder desarrollar este que le llamamos el LOHA Framework, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? No, primero, lo que tenemos que desarrollar es una base hidrológica. Si no tenemos los datos hidrológicos, no podemos recomendar nada más. Entonces, tenemos que empezar por esta parte de aquí. ¿Qué es lo que pasa con la hidrología del sistema? Conocer el sistema, ¿no? Y esta búsqueda de información, obviamente, los encargados son los hidrólogos. Después tenemos que tener un sistema de clasificación de ríos. Esto es más o menos lo que hablaba Manuel ayer sobre la tipología. No es lo mismo trabajar en un río de páramo que es de este porte o en un río amazónico que tiene 200, 300 metros de largo. Después, también necesitamos conocer la alteración de este flujo, ¿no? Si no conocemos la naturaleza de las captaciones, no podemos dar recomendaciones. Necesitamos saber cuánto estamos sustrayendo, si esta agua se devuelve o no al sistema, si es utilizada para riego o no se devuelve, si es utilizada para las hidroeléctricas, sí, etcétera. Y después tenemos que entender estas relaciones que ya hablaba Lafayette de flujo y ecología, caudal ecología, ¿no? Hasta ahora, y esto ha sido muy criticado por Jill Lancaster y Barbara Downs, que sabemos solo un poquito de las preferencias hidráulicas, que no es lo mismo que saber toda la ecología del sistema. Hay mucho más dentro de la ecología que solo la preferencia de un hábitat. Entonces necesitamos aprender a conocer esto un poco más y a partir de unir la parte hidrológica con la parte ecológica, nosotros podemos ya generar estos estándares de caudales ecológicos, pero esto tiene que ser validado por un proceso social. Es decir, la gente tiene que estar de acuerdo, tiene que estar básicamente de acuerdo con las condiciones ecológicas aceptables del sistema, ¿no es cierto? Basado también en las necesidades humanas. Y una vez que se haya determinado este flujo de caudal, se hace la implementación, pero ahí no se debe quedar. La implementación debería ser solo el comienzo. Esto debería tener un monitoreo adaptativo. Es decir, una vez que hagamos la implementación de un rango de caudales que tratemos de simular lo que es un río natural, probar nuevamente si esto, ¿no? Realmente está manteniendo los procesos ecosistémicos en el río, y si no está manteniendo, entonces reajustar y volver a hacerlo otra vez. ¿Cuál es la meta? La meta es establecer un estado ambiental presente. Tenemos que poner básicamente al río en una categoría, pero también tenemos que establecer una clase de manejo recomendada o deseada a dónde queremos llegar. Esto es posiblemente lo más difícil, porque aquí es como decía Juan Carlos antes, no podemos llegar a la perfección. Si tenemos una categoría C aquí, máximo con nuestras acciones podríamos llegar a una B, difícilmente una A. Entonces, siempre cuando saquemos agua del río, no vamos a poder tener la mejor categoría de manejo. Aquí solo son fotos para contarles un poco lo que hicimos en el Pastaza, pero básicamente en cada uno de los sitios que teníamos, aquí teníamos la captación, vimos un sitio de referencia o control y sitios impactados con diferentes parámetros, ¿no es cierto?, como de hábitat fluvial, teníamos invertebrados acuáticos, teníamos algas, sedimentos en transporte, también química diversa, obviamente el caudal y el sustrato, y también hicimos algo con peces, aunque en las partes altas no teníamos nada de peces. Y también se hizo una evaluación de aspectos recreativos y de evaluación de hábitat escénico y otros tipos de usos no comunes. Y bueno, para darles brevemente los resultados preliminares es que finalmente pudimos poner hidrogramas después de un trabajo bastante fuerte de modelación, sobre todo de los hidrólogos, de todos los sitios que buscamos, ¿no?, incluyendo de la represa del Pastaza, que es de hecho de donde más datos se tiene, y se queda completamente seca por más de 40 kilómetros de tramo. Tenemos resultados preliminares en cuanto a todos los índices que calculamos, son los índices típicos que se calcula para los ríos, muy sencillo, indicadores ecológicos buenos de cómo está el río, y esto es a lo que llegamos en las recomendaciones: el estado ambiental presente, el estado de manejo recomendado, qué indicadores creemos que son buenos para este sistema, ¿no?
Y esta información fue entregada a la Secretaría de Agua con la idea de que ellos sigan con la investigación. Entonces, ¿qué retos tenemos a futuro? La generación de datos hidrológicos es posiblemente el reto más grande que tenemos porque no hay estaciones hidrológicas en el país y mucho es con modelación. Tenemos que monitorear los indicadores que propusimos porque todavía no se ha monitoreado, sino solo se hizo como la línea base. Trabajar con los usuarios. Aquí hubo una deficiencia. Nuestro grupo no trabajó bien con los usuarios. Los usuarios dejaron de ir a las reuniones. Recomendar los caudales ecológicos porque todavía no tenemos los números, queremos llegar a rangos. Hemos llegado a recomendaciones generales para empezar el proceso, pero no hemos llegado a los números. Implementarlos y después desarrollar un manejo adaptativo. Otro reto grande que tenemos a futuro es cómo seguir con el grupo de trabajo de caudales ecológicos. Ahorita fue una iniciativa casi solo de universidades, pero queremos que el Estado realmente se mete en esa iniciativa y que realmente lidere el grupo y que nos ayude también con fondos, porque eso es lo que nos falta para tener trabajos en caudales ecológicos y seguir teniendo respuestas importantes para ver cómo mantenemos agua en nuestros ríos. Muchas gracias por su atención y gracias a las instituciones con las que colaboro. Gracias.